19:55 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? ¿Qué está pasando con los gobiernos del mundo? Es una pregunta que, con respecto a la información, las redes sociales, nuestra información en línea. Bueno, parece que Twitter ha sacado un informe, así es lo que ha hecho el jueves pasado, donde explica que los gobiernos alrededor del mundo aumentan las demandas de información de los usuarios. Fue así como lo explicó Twitter, advirtiendo que distintos gobiernos en el mundo le están pidiendo a la compañía que elimine contenido o incluso que husmee detalles privados de cuentas de distintos usuarios, y dicen que el ritmo con el cual se están solicitando estas peticiones ya es de un ritmo alarmante. La compañía reveló justamente en un informe que publicaron, donde presenta una cantidad récord, como ellos dicen, de demandas legales. Tenemos casi 60.000 durante un periodo de 6 meses el año pasado, 2021. Se refiere a qué tipo de gobiernos. Gobiernos locales, estatales, nacionales, que pedían directamente que Twitter eliminara contenido de distintas cuentas o que revelara incluso información que es confidencial. Como también refiriéndose, y esto es lo más fuerte del informe, los mensajes directos. Mensajes que transmiten en chats, básicamente entre usuarios. Y también incluso este informe revela que los gobiernos piden la ubicación de los usuarios. Joel Roth, que es el director de seguridad e integridad de Twitter, dijo: estamos viendo que los gobiernos se vuelven más agresivos en la forma en que intentan usar tácticas legales para desenmascarar a las personas que usan nuestro servicio, recopilar información sobre los propietarios de cuentas, también usar demandas legales como una forma de tratar de silenciar a las personas. Respecto a los países, ¿cuáles son los que piden más y los que solicitan esto? Estados Unidos constituye la mayoría de estas demandas de información de cuentas. Representa el 20% de las solicitudes totales. Otro país que le sigue de cerca es la India. Twitter dice que cumplió por completo con aproximadamente el 40% de las solicitudes de información sobre las cuentas de usuarios. También es un peligro Twitter, es decir, porque cumplieron con estas demandas, y digo demandas legales. Por otro lado, también un país de Asia, Japón, que también es un solicitante bastante frecuente de información de cuentas, realiza la mayoría de las solicitudes de Twitter para eliminar contenido de las cuentas. Esto por el lado de Japón, quien realizó más de 23.000 solicitudes y la mitad de ellas son para que se elimine el contenido. Esto fue el año pasado, las peticiones hechas por Japón. Meta, es decir, que es la propietaria, integra Facebook e Instagram, informó un aumento también en las solicitudes gubernamentales de datos privados de usuarios durante el mismo periodo de tiempo. Por el lado de Twitter, informó un aumento importante en solicitudes de gobiernos dirigidas específicamente a periodistas verificados, cuentas verificadas, y a medios de comunicación durante la última mitad del año 2021. Por otro lado, los gobiernos también hicieron una cantidad récord de demandas legales en 349 cuentas de periodistas, como decía recién, periodistas son verificados, medios de comunicación verificados en todo el mundo, y esto es entre julio y, como decía, diciembre del año pasado. El aumento en porcentaje de lo que significa esta cantidad récord, 2021 significó un aumento récord del 103%. Twitter no proporcionó, dice, un desglose de qué países hicieron esas solicitudes en las cuentas de los periodistas o cuántas
de las solicitudes cumplieron. Sí, como decía antes, informó acerca de respecto a usuarios específicamente, pero no de cuentas de periodistas o de medios de comunicaciones específicamente. Los gobiernos, por lo tanto, están utilizando las empresas de redes sociales para silenciar a los críticos y censurar a periodistas. Esto lo dijo a su vez el director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas. Lo hizo en un comunicado que lo envió por correo a el medio de Associated Press, que bueno, estaba claramente emitiendo una queja al respecto. Y esto no es, esto lo podemos ver, lo podemos verificar nosotros mismos. Ya en los últimos 2 años, 2020 y 2021, hubo un incremento en la censura. Y bueno, ni hablar, por ejemplo, lo censuraron hasta el mismo Donald Trump de Twitter, digo, ¿qué podemos esperar del resto? En el caso de, bueno, dice, este aumento, dice el director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas, este aumento en las demandas gubernamentales de eliminación de contenido e información sobre periodistas es una parte que es de una tendencia mundial de aumento de censura y manipulación de toda la información que circula. Las plataformas, dice, de redes sociales son vitales para los reporteros y deben hacer más para resistir los intentos del gobierno de silenciar las voces críticas. Esto es, bueno, el mensaje que se envía directamente a las redes sociales, que por más que, como vemos, Twitter dé una advertencia de lo que está ocurriendo, ellos cumplen con las solicitudes que se les envían. Como decimos, un 43%, más de un 40% es un número altísimo. Por otro lado, también se ha visto en el caso de Alemania, en 2020-2021, con lo que es, bueno, la justicia buscando intervenir hasta la red social Telegram, básicamente utilizado para ver información, y es un estilo de WhatsApp, pero con mucho más, con canales específicos para ver información, para recibir información, para publicar. Es bastante más completo en ese sentido. También hubo una intervención de parte de la justicia en referencia a lo que fue, digamos, lo que ya todos conocemos, la contingencia sanitaria y los intentos de censura que se intentaron realizar sobre la población. Incluso, bueno, se accedió de parte de Telegram, llegó a acceder a enviar información a la justicia que era privada, se suponía que era privada, pero también respondieron a una solicitud y positivamente, afirmativamente, de enviar este tipo de información al gobierno, a la justicia, y actuar sobre los civiles con penas previstas en los códigos penales. Es decir, se está tratando de buscar que, como dice acá el comunicado, se acallen las voces, y lo hacen con una tendencia alarmante, como dice Twitter. Por suerte, lo único bueno que ha hecho Twitter hasta ahora es hacer este informe, ¿no? Y por cierto, peor aún está la situación con la salida de Elon Musk, que supuestamente él intentaba buscar una salida a Twitter en lo referido a la censura y tratar de traer de nuevo las suspensiones de cuentas de políticos, es decir, políticos que daban sus opiniones censurados por completo, sobre todo la mayoría de republicanos, esto es cierto. Así que queda en las manos de la sociedad a ver qué camino toma y qué está dispuesta o no a aceptar con estos gobiernos que actualmente a nivel mundial tienen una tendencia a inmiscuirse aún más en los asuntos privados, hasta en los mensajes, como decía, en los mensajes directos de los chats, que eso es súper grave, en los chats, y dar las ubicaciones, ¿no es cierto?, geográficas de donde se encuentra una determinada cuenta. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/resistencia. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.